El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Buenos días, amigos y amigas. En este día, sábado 7 de octubre del año 2023, les saludamos cordialmente. Vamos a realizar la siguiente entrevista con el amigo, el colega, escritor, cantante, Francisco Adati Moreno, Paco Adati. Buenos días, Paco. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación para recordar a nuestro buen amigo Luis Armando Vázquez Bermeo, que nos dejó de este mundo el día de ayer. Buenos días, ¿cuál fue la relación que usted tuvo con Armando Vázquez? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, mi querido Jaimito. En verdad, con Luis Armando siempre hubo una relación muy estrecha, tanto desde el espacio barrial, ¿no? Donde crecimos y ustedes al frente de ese populoso barrio prácticamente de la Merced, colindando a la hacienda de Pilanquí. Nosotros vivíamos en esa calle y al fondo que iniciaba la avenida Eloy Alfaro estaba el domicilio, la casa de Luis Armando, de la familia Vázquez Bermeo, ¿no? Y claro, todo el tiempo teníamos una permanente contacto por actividades varias, ¿no? De niños un poco en ese espacio maravilloso que compartimos, que fue Pilanquino, la hacienda, y toda, yo diría, esa travesura de barriada, de indoor fútbol, de canicas, de tortas, de billuzos, bueno, en fin, de tantas cosas interesantísimas que hubo, ¿no? De bicicletas. Yo me acuerdo de Armando, tenía un triciclo de niño y de ahí es que alguna vez le poníamos el apodo de triciclazo, o sea, tenía un triciclo que no era exactamente como le digo, como era el normal triciclo pequeño. Ese triciclo que tenía el Armando era con cadena, era tipo casi bicicleta. Entonces, en las carreras de triciclos que se hacía como fundadores iniciales del pensionado Atahualpa, en la finca del doctor Sandoval, él prácticamente nos paseaba, ¿no? Porque pasaba hecho un bólido. Era un triciclo fuera de serie, ¿no? De esto me acuerdo mucho. Y con Armando, pues, todas esas travesuras en Hacienda de Pilanquí, que íbamos con el Fidias, con el Rubén Nieto, y también teníamos mucha amistad con Rufo Almeida, que vivía también más abajito, ¿no? En la Eloy Alfaro. De ello me acuerdo de los iniciales años prácticamente de muy niños del pensionado Atahualpa y un montón de cosas bonitas que sucedieron en esa niñez, ¿no? Exactamente. Él tenía 71 años, casi su edad, Paco. 71 años, él cumplió 71 años el 1 de agosto, exactamente. Y ya hace casi 2 años, ¿no? Tuvo esta enfermedad, esta complicación. 2 años, exactamente 2 años, Jaimito, ¿no? Ya. ¿Qué tenía Sí. Armando? ¿De qué padeció? Me parece que él tuvo un tumor El cerebro. que asomó intempestivamente, ¿no? De la noche a la mañana en el cerebro, y de eso fue todo ese periplo de padecimiento, de toda esa, yo diría, esa revisión continua médica, etcétera, entre ¿cómo es esto? Entre esta quimioterapia, etcétera, radioterapia, en fin, la misma operación que le practicaron allá en el Andrade Marín, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros siempre respetábamos ese espacio del seno familiar, de su Personal, situación. claro. Nunca tomamos prácticamente conversación directa de este asunto de su enfermedad. Yo cuando contactaba con él, conversaba, hablábamos un poco del grupo, de la música, de la radio, que fue su hobby, ¿no? Su hobby, yo diría, parte de su satisfacción, de su actividad tan maravillosa que lo hizo, ¿no? Con los clásicos de siempre, que lo iniciamos ahí en Los Lagos, con los grupos de música, no solamente el único que prevalece todavía, que es Escala Quinta, sino que él participó ya de muy jovencito en
en el Sánchez y Fuentes con un grupo que integraba Carlos Chávez, Juan Egas, en fin, no me acuerdo los otros nombres, pero me parece que era Alpamanda, un nombre que complementaba esto, que fue de uno de los iniciales grupos que tuvo el Sánchez y Fuentes, que fue integrante. Yo creo que en ese tiempo el Armando tendría 15, 16 años, ¿no? Más adelante se creó el grupo Okapi con Juanito Echeverría, Raúl, los hermanos Arias, quien le habla, etcétera, etcétera. Y a inicios de los 70 son los Chenis, ¿no? Que incorporó ahí por ejemplo, a Juan Almeida, que siempre me reclama, me dice, nunca me nombras, me dice, pero fue Juanito Almeida, el mismo Mauricio, que también fue vocalista, mi persona, Raúl, Armando, etcétera, etcétera. Y Patricio Gaibós, no olvidemos, Patricio, sí, con Patricio, Claro. el Armando, en las primeras salidas musicales, fue en Los Serenos, ¿no? En Los Serenos, donde alguna vez hubo un percance de que habían conectado en 220 guitarras eléctricas, amplificadores que casi prácticamente se electrocutan, ¿no? O sea, se Claro. fundieron los aparatos y también en las famosas sabatinas o que hacían muy especialmente en los colegios femeninos, ¿no? El Colegio Ibarra, en las Belemitas, en el Oviedo, etcétera, etcétera. Ahí él le encantaba, él era muy jovial, muy activo sobre ello. Que tocaba Y el bajo, ¿no? El bajo o armando la guitarra, ¿no? la La guitarra. guitarra siempre, ¿no? La guitarra rítmica, o sea, como se dice en el argot, la segunda guitarra, mi querido Jaimito. Antes o compaginando con la música, también tenía un almacén, ¿no? De El rock, de almacén revista, ¿no? Tricot, el almacén Tricot, que era de doña Carmelita, de su madre, después él prácticamente lo administró, él estuvo en los últimos años, después prácticamente de separarse ya doña Carmelita por su edad y después por fallecimiento. El local o este almacén estuvo siempre localizado en La Bolívar, donde era prácticamente la calle más concurrida en todas las cosas, ¿no? En los desfiles, en los cursos, en las clásicas esas fiestas de fin de año, etcétera, etcétera. Claro, en los Entonces era barrios. muy, muy animador de este tipo de personajes, ¿no? A él le gustaba muchísimo. Él, y me acuerdo, era muy imitador de Cantinflas en su niñez, ¿no? Era un fonomímico, hizo algunos personajes, ¿no? Era muy jovial, era muy activo en esto, le gustaba. En Los Inocentes, por ejemplo, me parece que con Raúl, Juan Almeida, Mauricio Larrea, hicieron los cuatro de Liverpool, ¿no? Los Beatles, sí, Claro. ganaron su comparsa, etcétera. Pero era muy entrador, muy festivo, muy jolgorio, él era muy activo, le gustaba mucho estas tradiciones y muy amiguero, ¿no? No se olvide que él pertenece a una jorga que prevalece hasta ahora, como son los faquires, y que es una jorga realmente muy destacada, sobre todo en la relación humana, ¿no? En esta permanente actividad de encontrarse, de reencontrarse, de activarse como amigos. Yo pienso que es muy admirable de parte de ellos que sigan manteniendo sobre todo esta jorga donde ya hay algunos miembros de esta jorga que ya han fallecido, Jaimito. Muy bien, vamos a compartir un video, a ver si lo recordamos, Paco. Amigos de barriada, de aula, de la niñez, por ejemplo, Armando Vázquez, Ramiro Buccelli, Raúl Villa, quien les habla, María Arboleda, nace esta, yo diría, esta fábula musical de lo que fue Encuentro de una época inolvidable y que a la fecha lo tenemos 35 años y que pasa a ser un festival totalmente exclusivo de todo el país. Hemos perdurado 3 décadas y 5 años más. 35 me parece muy importante. Y ahí se crea y se genera un reencuentro de muchos amigos que hicieron parte de la historia musical en el Coliseo Dávila, en varios de los colegios, especialmente del que me acuerdo, es justamente del Sagrado Corazón, las Belemitas,
Y en el 92 salta esta idea extraordinaria de hacer y perdurar por 30 años el grupo Escala Quinta. Gracias a la iniciativa de Carlos, fue justamente que lo bautizamos luego con ese nombre, Escala Quinta. Ahí pues estuvieron muchos de los amigos, varios que por A o B circunstancia ya no están. Por ejemplo, me recuerdo a Mario mismo, que fue Arboleda, que fue un anfitrión y que fue el manager del grupo Escala Quinta. Ahí estuvo Patricio Gaibor, el doctor Patricio Gaibor, quien no lo conoció, un famosísimo baterista. Estuvo Marcelito Guzmán, en algún momento estuvo Alfredo Arias, estuvieron también, ahora ausente por motivos de salud, pero siempre uno de los pioneros y yo diría que el gestor de este grupo, que es Armando Vázquez. A ver si le damos un fuerte aplauso. Él nos está escuchando. Muchas gracias. Muy bien, esto fue cuando, hace más de un año, ¿no, Paco? Cuando ya no contaban con la presencia de Ya, Armando. claro, así es. Me parece que fue a fines de septiembre del 2022, Claro. del año anterior, ¿no? A fines de septiembre, me parece que fue el 30 de septiembre, la última presentación que hemos tenido del grupo, que estábamos festejando prácticamente algo más de 30 años, ¿no? Me parece que es un poquito más, pero lo hemos redondeado en 30 años. Así, haciendo cálculo y haciendo una reminiscencia, me parece que es algo más de 30 años, mi querido Jaime. Muy bien, ¿y cómo nació la idea del grupo Escala Quinta? ¿Quiénes fueron los que iniciaron? ¿Y el mentalizador? ¿Cómo fue este encuentro ya en ese tiempo eran todavía jóvenes, ¿no? Pero ya tenían su recorrido en la música, eran ya mayores, más de 30 años. Y claro, ¿cómo nació esta idea, Paco? Bueno, la idea siempre perduró, volvernos a reencontrar, a reunirnos. Como yo le digo, mi querido Jaime, musicalmente, Armando, por ejemplo, él prácticamente a fines de la década de los 60, él comienza en la música, ¿no? Y yo igualmente, ¿no? O sea, un poco en el tema de los serenos, en el dueto también con Raúl, en el grupo primero el Okapi, después los Checnis, que es a inicios de la década de los 70. Entonces estamos hablando de algo más de 50 años, mi querido Jaimito. Claro. No ha pasado en vano el tiempo, ¿no? Y ahí obviamente Armando siempre muy pegado a la música, ¿no? Prevalecía, volvamos a hacerlo. Y una pieza fundamental que ayudó muchísimo fue Mario Arboleda, ¿no? Que igualmente ya no está con nosotros. Mario nos impulsó, él tenía los equipos, tenía un poco parte de los instrumentos, entonces él también nos motivó y en algún momento también tocó con nosotros, pero era el motivador permanente, ¿no? Pero claro, Armando, ya le digo, era el conductor, ¿no? Era el eje matriz de la música, del grupo, para que prevalezca, y por eso es que obviamente el grupo sigue algo más de 3 décadas. Usted sabe que mantener juntos a grupos en todo el mundo, no hablo justamente de nosotros, es tremendamente difícil, Y también hay una anécdota, me contaba Armando, porque teníamos muchas charlas, acompañados a veces de un buen ron abuelo, le gustaba el ron abuelo, me acuerdo, ya, a Armando, él decía que cuando llegaron los iracundos a Ibarra, al colegio Ibarra, Eduardo Franco le saludó a Armando, o sea, le identificó como un seguidor fanático de la música, un fan de los iracundos, Paco. así es verdad, ¿no? Lo que usted dice es verdad. Él fue un coleccionista de lujo de todo tipo de música, ¿no? Y yo me acuerdo desde niño, tenía una vitrola con las cintas digamos, con los cassettes de cinta, ¿no? Donde tenía los acetatos, en ese tiempo esto de las cintas, música que muy poco se podía escuchar. O sea, nosotros éramos muy privilegiados porque ya escuchábamos música en inglés, en italiano, en francés,
que era muy difícil, mi querido Jaimito, porque no había mucho de ello, ¿no? Parte de la música que se pega, que se crea ya un gran impulso acá en nuestra época ya más adolescente, fue prácticamente a fines de los 70, ¿no? Ahí prácticamente entra ya no solamente la música latinoamericana, con esa fuerza tan extraordinaria que tuvo los iracundos, ¿no? Roberto Carlos, los cantantes mexicanos, los argentinos y uno que otro colombiano y peruano, pero realmente más allá algo de Polanca, alguna cosa, no se escuchaba mucho. Entonces, él tenía, me parece, una de las hermanas, si no me equivoco, vivía en Estados Unidos y cada que venía le traía los acetatos, ¿no? Tanto de 33 como de 45 revoluciones. Entonces, eso tenía ya ¿cómo le digo? Un tesoro, un tributo realmente maravilloso, ¿no? Que Es atesoraba decir, muchísimo, hermano. era un coleccionista de la música, tanto en Así es, play, así en es, ¿no? vinilos, en cassettes, luego en CDs, es decir, con los cambios de la tecnología, pero él tenía Sí, y archivado. lo manejaba muy bien, ¿no? De ahí Claro, comenzó prácticamente con un montón de programas que tenía a bajar música en todos los idiomas. Entonces, usted ir a la casa cuando íbamos a tomarnos un trago, como usted dice, o nosotros acostumbrábamos a jugar naipes, baraja, y ponía su música, que entonces éramos fascinados. Y ahí disfrutábamos, ¿no? Disfrutábamos de varias claro. reuniones que fueron muchas, ¿no? Muchas, y de tantas ocasiones que también tocamos con el grupo, ¿no? Porque con el grupo Escala Quinta, yo creo que en estos 30 años entenderé que deben haberse hecho más de 100 presentaciones, ¿no? En Claro. diferentes ámbitos del país, porque así fue, pero logramos acoplar, logramos entendernos y mantener este respeto, esta consideración y esta jovialidad entre amigos con las bromas típicas, etcétera, etcétera, como muy bien lo hacen con la jorga esa de los faquires. Son impresionantes cuando ellos se reunían. Es una sola risotada, ¿no? Y vaciladas entre ellos, etcétera, pero que lo disfrutan y es un gran ejemplo realmente muy, yo diría, digno a seguir porque es una juerga que hay una consideración y se demuestra que hay un verdadero compañerismo y amistad, ¿no? Claro, Paco, porque en el álbum familiar tengo en mis recuerdos, en mi archivo de fotografías, ahora digitalizadas, esta reunión que tuvimos en el 2005 en Radio Los Lagos, recuerdo en Yaguarcocha, en una hostería por allí, en un restaurante. Está Armando, está usted, está Antonio, que también nos acompaña, Antonio Salazar, está Lino Peñafiel, está Ricardo Cifuentes, está Carlos Hernán Salazar Jr., está también Andrea Casar, ex colaborador también en ese tiempo de la radio, Lino Peñafiel y Gaby Garcés. Y claro, también ahí le decían, Lino le decía a Armando Tico Tico no fuga, porque parece que ponía ese disco instrumental de los iracundos, le puso ese apodo, qué recuerdos, ¿no? Pero Armando, luego de que hizo la música, Y no se olvide, perdón, Jaimito, sí, sí, tenía un típico sobrenombre, ¿no? Como se dice, el Zambito Vázquez, ¿no? Sambo le decían Sambo, al sí. Armando, ¿no? Que lo aceptaba entre amigos. Entre no amigos no le agradaba mucho, pero Sambo, Zambito, este era el mote más popular o más utilizado para nombrarle entre amigos al Armando. Pero él ingresó como operador suyo en los temas de los recuerdos, ¿no? Y luego como usted se fue, quedó él como locutor, así fue, ¿no? Sí, 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 compartimos inicialmente los clásicos de siempre, también compartimos micrófonos y espacio en la radio Sonido AS de la familia Morán, Ah, ya, haciendo programas con libretos, pues ya. me Jaimito, libretos Libertad, bien ¿no? ordenaditos, bien ubicados. Ahí entró en la danza, por ejemplo, el Lugo Acosta, el Ramiro Buccelli, el Armando, quien le habla, y alguien más me parece, pero inicialmente hicimos ahí, y de Ya, ahí fuimos a los hacer los lagos, ¿no? clásicos de siempre ahí en los lagos, ¿no? La voz de los lagos. Gentileza especial de Lucho Mejía y
obviamente de a ciertos amigos que había Y en ese siempre entorno. Luis Mejía les escuchaba, ¿no? Su programa. Sí, 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 mucho, mucho, sabe que. Y de ahí Armando ya cogió pista y realmente yo Bueno, estaba trabajando todavía, ¿me entiendes? Yo estaba municipio. en municipal, ¿no? Entonces, a veces esas medias trasnochadas de viernes, por ejemplo, que teníamos presentación y al otro día ir a hacer programa a las 7 de la mañana, y ya me costaba, además me daba unos chuchaquis, mi querido Caimito, de infierno, ¿no? Entonces quedaba medio averiado Así es. y yo paulatinamente fui medio separándome porque realmente creo que fue lo mejor y despegó estupendamente Armando, ¿no? Y Así es. siempre al último él me pidió que retomara este programa y bueno, lo he pensado, Jaimito, quizás pueda en algún Ojalá. momento y siempre obviamente con la patente que sería de Armando, que fue los clásicos de siempre, ¿no? Siempre manteniendo el nombre y la producción justamente de Armando, que sería genial, ¿no? Quizás podamos retomar. Ojalá. Vamos a escuchar un poco de recuerdo en un video de pocos minutos. A ver. Fracaso se amotina, no lo hacemos ningún caso, es muy fácil, si lo piensas, es muy fácil, si lo intentas. Muy bien. ¿Y esto cuándo fue? ¿Recuerda usted, Paco? No, no, exactamente. Me parece que siquiera de ser unos 10 años atrás, unos 12 Por lo años. menos, ¿no? Esto fue en el Espagos, abajo por Ah, ya, la sí, sí, policía, por el ¿no? estadio, ¿no? Por el estadio. Alguna presentación, no me acuerdo quién nos contrató. Ahí estuvimos, ahí consta Armando, que está en primera plana, está Tito, Jorge Rubio, ¿no? En el Sí, bajo, claro. y me parece que, Tito me Mendoza. parece que Patricio Gaibor, me parece, no Aunque no aparece en el video, no sé si o él ya falleció, y si no es Patricio, sería Edward Marvel. sí. Pero lo que le quería decir, mi A querido ver, Jaime, Armando tenía esa particularidad de escoger las canciones. O sea, yo como vocalista casi nunca escogí muy pocas canciones, pero en el 99% las escogió él, ¿no? Tenía muy buen gusto, o sea que todas las canciones que tenemos en el repertorio, que más o menos tiene un repertorio de más de 100 canciones, son prácticamente de iniciativa de Armando, ¿no? Otra cosa de Armando que es interesante es la faceta de pintor, ¿no? acá no sabíamos de Él eso. se graduó en el Instituto Superior Daniel Reyes, ¿no? Él tiene una, ¿cómo le digo? Una faceta muy interesante de pintor, sobre todo en acuarela, lo hacía muy estupendamente. Y también le gustaba muchísimo la fotografía, ¿no? No Ujú. olvidemos, tenía una colección de fotografía realmente estupenda, ¿no? Entonces, en pintor de acuarela, un poco en carboncillo, etcétera, etcétera, era muy estupendo y me parece que él tenía de alguna manera una cierta herencia, una cierta raíz familiar, me parece por parte de la familia Vázquez, que
nace todas estas actitudes tan especiales como artista, ¿no? Como músico, como algo del tema de la música, de la radio, de la pintura, de la fotografía, en fin, ¿no? Era multifacético realmente el Armando. Y por eso yo pienso que se destaca y creo que hay un gran recuerdo, sobre todo, bueno, en esta etapa que él inicia prácticamente a un reencuentro mucho más espiritual, se podría decir, ¿no? Pero realmente Armando Vázquez deja un gran legado y grandes amigos, porque ahí se ve la cantidad de personas que se manifiestan por el fallecimiento de Luis Armando Vázquez Bremer. También su hija, Paulina Vázquez Butrón, fue reina de Ibarra, ¿no? Claro que sí. Hay que recordar de mí. Sí, Paulinita. Y la doctorita Pamelita, la otra hijita que vive en Dos Estados hijas Unidos, ¿no? mujeres tenía. Vive en Estados Unidos, mi querido Jaimito, ¿no? Ella desempeña su profesión de doctora allá en Estados Unidos y entiendo que el espacio que va a suceder entre hoy y mañana, que es la misa de honras de su almita, ella estará ya presente y obviamente toda la familia y quizás estemos todos los amigos, que sería fundamental, mi querido Jaimito. Muy bien, dos institucionales, Paco Adati. Tal vez haya un homenaje o un encuentro o una despedida acá en Ibarra, porque, bueno, aquí a mí me parece, algo estábamos hablando con el grupo, me parecería que por acá deberíamos hacer algo, ¿no? Y con una misita misma, donde al final, obviamente, pueda tocar el grupo y hacerle la despedida que obviamente se merece, Armando, ¿no? Realmente, eso sería genial. Estamos pensándolo y lo que interesaría en este caso es que contar con la familia y todos los amigos para hacerle una genial despedida como debe ser a un gran amigo, un gran artista, un gran ser humano, ¿no? Porque no hay que decirlo ahora que está ausente. Siempre me parece que tuvo, como todos, pero más cosas buenas, positivas, que defectos, que los tenemos todos, mi querido Jaimito, ¿no? Me imagino que también ustedes tenían discusiones, porque esto de practicar, imagínense, a uno le gusta una música, a otro le gusta otra, pero claro. Pero muy tolerantes, ¿no? Muy tolerantes. Finalmente, por eso le estoy diciendo, 30 años que estamos con este grupo y con Armando en la música, 50 años, y hemos prevalecido en una amistad de 65 años, de cuenta, cuando yo tenía 4 años, yo estoy un año menor a él, y él 5, ¿no? Porque en la fotografía de los fundadores del pensionado, en la fotografía del pensionado, estamos los 9 que fundamos, ¿no? Y yo soy prácticamente el más pequeñito, ¿no? Yo prácticamente estaba con un año menos que ellos, pero fuimos parte de ese grupo fantástico, ¿no? Que dimos, yo creo que raíces, echamos raíces y sobre todo nuestros padres a una institución que tiene un altísimo prestigio a nivel educacional, ¿no? Muy bien, gracias Paco por la entrevista. En estos tiempos en que cada vez, cada 15 días, cada 8, no sé, periódicamente se van partiendo de este mundo terrenal personas que conocimos, de la época un poco mayores, de los 60, de los 70, hace poco murió también Ramiro Sá, conocido cordialmente como Potente. Así es. Claro, Potentito, y muy amigo de Armando, muy amigo de Armando. Sí, estuvimos en el velorio, en el duelo, dando el pésame, y se van los amigos, ¿no? Se van solamente, y se puede presenciar prácticamente, volverles a ver en este tipo de acontecimientos, ¿no? Es donde le velaron justamente a Antonio, su hermanito, y tantos buenos amigos, ¿no? Que se fueron en la pandemia y otros intempestivamente, ¿no? Pero dejan huellas realmente indelebles, yo diría, con mucha fuerza, con mucha positividad. Y estos son los amigos, algo estaba escribiendo, decía, a ver, algo decía al último, dice, amigo, hermano, dice, desde siempre y hasta siempre. Dios, el Padre y ese asombroso arquitecto del universo seguramente hoy estará disfrutando infinitamente de tu maravillosa presencia.
Es decir, que Esto es parte del sentimiento, del afecto, del cariño que se les ha tenido a los amigos y se los va a tener para siempre, ¿no? Esto no se volverá, digamos, a abrirse, a anclarse, sino más bien tiene una fuerza infinita, ¿no? Después de esta faceta terrenal, yo entiendo y seguramente nos encontraremos todos, mi querido Jaimito. muy bien, para seguir cantando con la música de Escala Quinta. Un buen día, Francisco, y un buen A cumpleaños. usted, muchas Uno de gracias, su 70, gentileza, que haya un disfrutado su abrazo. cumpleaños. Bueno, ayer, vea, hay una coincidencia impresionante, ¿no? Entre Se blanco y va negro. Armando y O usted festeja. sea, y yo en verdad tuve en la madrugada una premonición que le había contado a Sarita, le dije, y yo le soñé a Armando en la madrugada que obviamente estaba falleciendo, ¿no? Pero así es, la vida tiene sus facetas y sus momentos, ¿no? Que uno no puede entenderlos, pero son parte de ello. Muy bien, un abrazo y fraternal, por supuesto, y hasta vernos pronto. Buen día, Paco. Jaimito, muchas gracias por todo y gracias siempre su amistad y esto que es fantástico para seguir hablando y dándoles la memoria exacta a estos amigos de siempre, ¿no? Felicidades, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, Francisco Adati, compañero de la comunicación, periodista, escritor, cantante, lo que no pude ser yo, él es cantante. Nos ha revelado que Armando ha sido amante de la fotografía también, pintor, músico, coleccionista de discos y también, claro está, con una chispa para contar chistes, parecía serio, pero en el fondo siempre había algo de sonrisa y de jocosidad en algunos pasajes de la vida. Era Armando Vázquez Bermeo, Luis Armando Vázquez Bermeo, nuestra solidaridad con su familia, con su hija, con su esposa, con sus hijas y con su hermano Fernando también. Estamos solamente en la fila, no sabemos cuándo nos iremos. Amigos y amigas, un buen feriado, sábado, domingo y lunes. Hasta vernos pronto, que la pasen bien.